Un cordial saludo a todos, bienvenidos a este seminario del tema número 35, en el que hablaremos acerca del género Salmonella. Este seminario estará presentado por mi compañero Guerrero Sánchez José Manuel y mi persona, Luzman Girón Yamil Saray. Primero, esta es la agenda de nuestra exposición. Empezaremos con la introducción, seguida de los objetivos, el tema general, seguido de 15 apartados para profundizar en el tema, y por último, las conclusiones del tema. Primero, el objetivo general es investigar el género Salmonella y las enfermedades que produce. Dentro de los objetivos específicos tenemos, número 1, explicar en qué consiste la fiebre tifoidea o fiebre entérica y la salmonelosis. Número 2, describir su periodo de incubación y transmisibilidad. Número 3, describir cuáles son las medidas de prevención para controlar estas enfermedades. Número 4, conocer las medidas de prevención y control. Y número 5, investigar la cadena epidemiológica. Bien, para introducir este tema debemos saber que la salmonela es un género de bacterias que están muy adaptadas para proliferar en humanos y en animales, y van a producir una amplia variedad de enfermedades, como la fiebre tifoidea y la salmonelosis, que afectan a nivel mundial y son principalmente enfermedades transmitidas por alimentos. La salmonela es una bacteria omnipresente y resistente que puede sobrevivir durante varias semanas en un ambiente seco y durante varios meses en agua. Según la Organización Mundial de la Salud, un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, o ETA, es definido como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como origen de esta enfermedad. Bien, para empezar, el género Salmonella. Para describir el agente, debemos saber que la Salmonella es un género de bacilos gram negativos y anaerobios, es decir, que pueden sobrevivir en ausencia de oxígeno, no son esporulantes, es decir, no producen esporas, y pertenecen a la familia de las enterobacterias. Normalmente, todas las enterobacterias son bacilos gram negativos. También estas bacterias son comensales y patógenas, lo que quiere decir que no pertenecen a la flora bacteriana normal de nuestro cuerpo. No es normal encontrar una salmonela dentro del cuerpo de un ser humano. También se transmiten al ser humano a través de agua y alimentos contaminados por salmonelas, y de productos procedentes de animales, es decir, productos cárnicos o también productos lácteos, o en sí huevos, o en sí los productos cárnicos que ingerimos. También todos los serotipos de salmonela son miembros de una sola especie, la salmonela entérica. Las infecciones en los seres humanos son casi exclusivamente originadas por la salmonela entérica, subespecie entérica, de la cual se aíslan de manera predominante tres serotipos. Primero, el serotipo TIFI, Tifimurium y Choleracius. Se reconocen tres patrones clínicos de infección de estos tres serotipos. Primero, la fiebre entérica, cuyo mejor ejemplo es la fiebre tifoidea por el serotipo TIFI. Número 2, la enterocolitis aguda debido al serotipo Tifimurium. Y número 3, el tipo septicémico, caracterizado por bacteriemia y lesiones focales, y está ejemplificado en la infección por el serotipo Choleracius. Ahora, la etiología de este género está compuesto por dos especies, la subespecie Salmonella bombori y la Salmonella entérica, con 6 subespecies que ya hablaremos más tarde. El tamaño de este agente va a variar de 2 a 3 micrómetros por 0.4 a 0.6 micrómetros. Y como ya habíamos mencionado, el género es Salmonella, la familia pertenece a la familia de las enterobacterias. La morfología e identificación puede ser confusa porque no es una sola colonia, por así decirlo, sino que son diferentes entre sí, porque pueden variar en su longitud, son móviles y con flagelos peritricosos, es decir, que están al perímetro o alrededor de la membrana celular, a excepción de la Salmonella gallinarum pulorum. Todas van a producir sulfuro de hidrógeno, no van a producir citocromoxidasa, es decir, que son oxidasas negativas. Forman ácidos y gases a partir de la fermentación de la glucosa y la manosa, a excepción de la Salmonella typhi. En esta imagen
podemos observar el fenotipo de la salmonela, en la que vamos a observar los pilis peritricosos, los flagelos peritricosos. También los antígenos O somáticos y los antígenos H flagelares, y en su cápsula también los antígenos B, I o K. También la clasificación de este agente, actualmente el género Salmonella se divide en dos especies ya mencionadas. En cuanto a la clasificación de este agente, sobre la base de los perfiles fenotípicos, la Salmonella entérica se subdivide en 6 subespecies, que son la subespecie entérica, la subespecie salamae, la subespecie arizonae, la subespecie Utenae y la subespecie Indica. Y también las salmonelas pueden clasificarse por su serotipo, según sus antígenos O somáticos y sus antígenos H flagelares, en dos grupos: las tifoideas, que incluyen los serotipos TIFI, paratifi A, paratifi B y paratifi C, y las notifoideas, que son los serotipos de salmonelas notifoidea, es decir, los demás, como la enteriditis y tifimurium. Historia de la enfermedad. Aunque el doctor Daniel Elmer Salmon se le atribuyó el nombre de la salmonela, de la bacteria, él no fue el descubridor en realidad de esta bacteria. Este doctor Salmon fue un científico americano, veterinario y patólogo estadounidense. Quien verdaderamente descubrió este tipo de bacteria fue el doctor Theobald Smith. Pero se le dio el nombre al doctor Salmon porque él era el organizador o el jefe de la investigación que se estaba haciendo. En 1944, gracias a Kaufman y White, se propuso una clasificación según su serotipo, según sus características de sus antígenos O somáticos y antígenos H flagelares. Se propuso que se subdividiera en 3 especies: la Salmonella choleracius, que es la especie principal, la Salmonella tifosa y la Salmonella kaufmanni, gracias al que ayudó a desarrollar este tipo de clasificación, que fue esta Salmonella kaufmanni son con todas las demás. Más tarde se llamaría Salmonella entérica para todas las especies de Salmonella. Epidemiología y distribución. La epidemiología, primero, la incidencia y la mortalidad de fiebre entérica o tifoidea son más bajas en los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. La incidencia de salmonelosis no tifoidea en Estados Unidos es de alrededor 1.2 millones por año y se puede adquirir de varios reservorios humanos, animales o de una fuente ambiental contaminada como el agua. Esta imagen es sacada del libro de Medicina Interna de Harrison, en la que podemos observar la distribución epidemiológica de la fiebre tifoidea mundialmente por 100.000 personas en un año. Ahora, la distribución. La incidencia anual de fiebre tifoidea en el mundo es de unos 27 millones de casos, cerca de 200.000 defunciones. La paratifi A es más común, bajando con menos frecuencia la paratifi B, y por último la paratifi C es sumamente rara. La salmonelosis se notifica con mucha mayor frecuencia en América del Norte y en Europa. La mayor incidencia se da en lactantes y niños menores de 5 años. El reservorio para fiebre tifoidea es exclusivamente en seres humanos, las serovariedades TIFI y paratifi A. El estado de portador crónico es más común del 2 al 5% en las edades medias de la vida, especialmente en mujeres, y la serovariedad TIFI coloniza la vesícula biliar, incluso portan cálculos. El estado de portador crónico urinario puede presentarse en personas con infección por esquisitosomas o cálculos renales. Ahora, la salmonelosis se va a dar su reservorio en animales domésticos y silvestres, el ganado porcino y bovino, roedores y mascotas tales como iguanas, tortugas, perros y gatos. Hay una lista más detallada del tipo de animales que pueden ser reservorio para salmonelosis, pero ese es el resumen. El estado de portador crónico es muy raro en seres humanos, excepto para el serotipo TIFI. En el ser humano puede haber portadores convalecientes en casos leves y no diagnosticados.
Por último, este es un cuadro comparativo entre la salmonela tifoidea y las no tifoideas. El periodo de incubación para fiebre tifoidea es de 3 hasta más de 60 días con límites de 8 a 14 días por lo regular. En cambio, en salmonelosis es de 6 hasta 72 horas, es más corto, por lo regular de 12 a 36 horas, aunque pueden ser más largos de hasta 16 días. Y podrían no ser infrecuentes después de la ingestión de inóculos reducidos. El periodo de transmisión o de transmisibilidad, este se va a mantener mientras dura la enfermedad y por lo común va a variar de varios días a varias semanas. El estado de portador temporal puede prolongarse durante varios meses, especialmente en los lactantes. Según los serotipos, cerca del 1% en adultos y alrededor del 5% en niños menores de 5 años pueden excretar el microorganismo por más de un año. Los pacientes son infecciosos mientras persistan los bacilos en las heces y en las orinas desde la primera semana hasta el final de la convalecencia. Cerca del 10% de los pacientes con fiebre tifoidea no tratados excretan el bacilo aún 3 meses después del inicio de los síntomas. Tanto los pacientes tratados como los no tratados pueden llegar a ser portadores crónicos o portadores permanentes de la enfermedad. El mecanismo de transmisión. La transmisión de fiebre tifoidea y paratifoidea por ingestión de alimentos y agua contaminada o con heces u orina de enfermos o portadores por la transmisión fecal-oral. Se ha demostrado también la transmisión sexual de la fiebre tifoidea a partir del portador asintomático. También, por otro lado, la salmonelosis es considerada como una zoonosis, es decir, que se da por transmisión directa, por contacto directo o indirecto con animales contaminados, y también es considerada una enfermedad de transmisión alimentaria porque se da por la ingestión de alimentos contaminados. Estas son las fuentes de infección, como alimentos y bebidas que son contaminados con salmonelas. Número 1 puede ser el agua contaminada. Número 2, la leche y otros productos lácteos. Número 3, mariscos de agua contaminada. Número 4, huevos secos o congelados. Estos pueden ser de gallinas que están contaminadas. Número 5, carnes y productos cárnicos. 6, drogas recreativas como la marihuana. Número 7, colorantes para animales que pueden estar en alimentos. Número 8, las mascotas domésticas antes mencionadas. Ahora, la susceptibilidad. La susceptibilidad es universal, aunque suele estar aumentada en relación a distintos factores como la edad. Este es más común en neonatos y ancianos. También la inmunidad celular, dada a que factores como o virus como el VIH y otros tipos de inmunodepresiones van a desarrollar más susceptibilidad a estas enfermedades. También padecer una hemoglobinopatía como talasemias y anemia drepanocítica. También la acidez gástrica, como la acloridria y una persona que esté con tratamientos antiácidos. También la flora intestinal alterada, dada por tratamientos con antibióticos o también por cirugías intestinales o de tubo digestivo. Y la integridad de la mucosa, como por enfermedades inflamatorias intestinales y también neoplasias gastrointestinales. Ahora, la patogenia y patología. Todas las infecciones por salmonela comienzan por la ingestión de los microorganismos. La dosis contagiosa varía de 200 unidades formadores de colonia o CFU hasta 1.000.000 de CFU. La salmonela tifi y salmonela paratifi llegan al intestino y atraviesan la capa intestinal para estimular la formación de festones que alcanzan y engloban las bacterias adherentes dentro de las grandes vesículas por medio de la endocitosis mediada por bacterias que dependen de la llegada directa de proteínas de la salmonela al citoplasma de las células epiteliales gracias a un sistema especializado de secreción bacteriana. Después de cruzar la capa epitelial del intestino delgado, los macrófagos fagocitan la salmonela tifi y paratifi que causan la fiebre entérica o tifoidea. Estas salmonelas sobreviven al entorno antimicrobiano de los macrófagos porque perciben señales ambientales que desencadenan las alteraciones de los sistemas de regulación bacteriana de las bacterias fagocitadas. Ya que están fagocitadas, las salmonelas tifoideas se diseminan por todo el organismo dentro de los macrófagos a través del sistema linfático y colonizan los tejidos reticuloendoteliales tales como el hígado, la médula ósea
eh, los ganglios linfáticos y el vaso. En esta fase inicial de incubación, el paciente no presenta o presenta pocos síntomas. Estos síntomas pueden ser dolor abdominal, fiebre, y estos tal vez pueden ser consecuencia de la secreción de citocinas por parte de los macrófagos y de las células epiteliales en respuesta a productos bacterianos, que son reconocidos por los receptores del sistema inmunitario cuando se ha replicado un número importante de microorganismos. A diferencia de la fiebre entérica, que se caracteriza por infiltración de mononucleares a la mucosa del intestino delgado, la gastroenteritis por Salmonella notifoidea se caracteriza por la infiltración de leucocitos polimorfonucleares a la mucosa del intestino. Esta respuesta parece depender de la inducción de la interleucina 8, que es un factor quimiotáctico potente para neutrófilos, que se secreta en las células intestinales como consecuencia de la colonización por Salmonella notifoidea y de la translocación de proteínas bacterianas en el citoplasma de los pegadores. La granulación y la liberación de las sustancias tóxicas por neutrófilos pueden lesionar la mucosa del intestino y causar la diarrea de origen inflamatorio que se observa en la gastroenteritis notifoidea. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la fiebre tifoidea. ¿Y qué es la fiebre entérica o fiebre tifoidea? Bien, la fiebre entérica es un síndrome clínico caracterizado por síntomas inespecíficos y digestivos, así como cefalia. Entonces, esto tal vez sea efecto de cualquier especie de salmonela. Se aplica la denominación fiebre tifoidea al cuadro consecutivo al serotipo TIFI. Entonces, ¿cómo se da esta infección de la fiebre tifoidea o fiebre entérica? Bueno, esto se da principalmente por ingerir ya sean alimentos o bebidas que están contaminadas. Y el tiempo para que esta infección llegue a su punto máximo, por así decirlo, o el periodo de incubación de esta infección, entonces es de 5 a 14 días. Entonces, este género corresponde a microorganismos patógenos intracelulares, es decir, microorganismos que se reproducen dentro de la célula del huésped. En este caso, es un microorganismo que se reproduce dentro de la célula del ser humano. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuándo se inicia la infección? Dice que la infección se inicia cuando estos rompen el epitelio de la mucosa del intestino por transitosis, un proceso de transporte mediado por el microorganismo a través de la célula por una vesícula endocítica. Entonces, una vez que cruza la barrera epitelial, los microorganismos invaden macrófagos en las placas de Peyer, entonces, y se multiplican en ellas, en los ganglios linfáticos, mesentéricos y en el vaso. Entonces, los serotipos son diferentes de TIFI. Estos serotipos no causan casi nunca una enfermedad invasiva. Esto es probable porque a lo mejor carecen de los factores de virulencia necesarios que son específicos de los seres humanos. Siguiente diapositivo, por favor. Vaya, ¿qué se desarrolla? Dice que se desarrolla bacteriemia y la infección se localiza entonces sobre todo en el tejido linfoide del intestino delgado, en particular en los 60 centímetros que siguen a la válvula ileocecal. Entonces, en este caso, las placas de Peyer se inflaman y pueden ocurrir que se presenten úlceras con una afectación máxima durante la tercera semana de la enfermedad. Entonces, el microorganismo se puede esparcir hacia los pulmones, hacia la vesícula biliar, los riñones y también al sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos síntomas y signos. Dice que tenemos un inicio gradual de malestar general, cefalia, náusea, vómito, dolor abdominal. También tenemos manchas rosadas, bradicardia relativa, esplenomegalia, distensión e hipersensibilidad abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Luego dice que también tenemos un aumento lento de la fiebre hasta un máximo y luego retorno a lo normal. También tenemos leucopenia, que son cultivos de sangre, heces y orinas positivos para salmonella. Siguiente diapositiva. Bien, aquí dice que durante la etapa prodrómica hay malestar general creciente, cefalia, tos y faringitis, a menudo con dolor abdominal y estreñimiento, en tanto que la fiebre asciende de manera gradual después de 7 a 10 días, la temperatura alcanza una meseta y el paciente está mucho más enfermo con aspecto de agotamiento y postración frecuente. Entonces, en este caso puede ocurrir un estreñimiento notorio o una diarrea en purederizantes. También una distensión abdominal, dado que el caso de que el paciente no presenta mayores complicaciones, el estado de la persona o el estado del paciente mejora gradualmente en un lapso de 7 a 10 días. Entonces, aunque también pueden haber casos en que la mejora se presenta hasta 2 semanas después que la fiebre ha desaparecido o disminuido. Entonces, durante la fase inicial, los datos físicos son escasos. Más tarde aparecen la esplenomegalia, distensión e hipersensibilidad abdominal, también bradicardia relativa, y en ocasiones aparece meningismo. Entonces, también mencionábamos que aparecían manchas rosadas, que a este se le conoce como exantema. Entonces, que aparecen manchas rosadas en la piel, y estas aparecen durante la segunda semana de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Luego dice que la salmonelosis, las características clínicas. Dice que es una enfermedad bacteriana que comúnmente se manifiesta por la aparición repentina de diarrea, dolor abdominal, náusea y a menudo vómito. La diarrea, que puede ser sanguinolenta, suele persistir durante varios días. Entonces, esto puede ocurrir una deshidratación grave, que especialmente en los lactantes y en los ancianos, pero rara vez esto es mortal, excepto en los niños de muy corta edad y las personas de la edad avanzada, en malas condiciones de salud y en individuos debilitados o inmunodeprimidos. Entonces, aquí dice de que, rara vez esta deshidratación puede ser mortal. Dice que la infección puede comenzar como enterocolitis aguda y evolucionar a septicemia o infección focal. En la enterocolitis, la excreción fecal de los microorganismos infecciosos por lo común persiste durante varios días o semanas después de que se dio el cuadro o la administración de antimicrobianos, puede prolongar dicha excreción.
Bien, en algunas ocasiones el agente infeccioso se encuentra en lugares que son normalmente estériles. Puede provocar abscesos, artritis séptica, osteomielitis, colecistitis, endocarditis, meningitis, pericarditis, neumonía, cistitis o pielonefritis. Y en Estados Unidos, por medio de, es decir, el 9% de los casos que son confirmados por medio de laboratorio son infecciones extraintestinales, o sea, por fuera. O sea, como decíamos, que son algo que comemos o bebemos, entonces ahí va la infección. Entonces, la gravedad de la enfermedad guarda relación con el serotipo, el número de microorganismos ingeridos y los factores relacionados con el huésped. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dice que la descripción de la gente dice que se han identificado aproximadamente 2.500 serotipos. La mayoría se propagan a partir de animales que actúan como reservorios y suelen ser asintomáticos. En muchas zonas, un número reducido de serotipos causa la mayor parte de las infecciones. Casi todas las salmonelas aisladas de las personas enfermas son serotipos de salmonela entérica, subespecie entérica. Y, o sea, en la mayoría de los países donde se mantiene la vigilancia de la salmonela, los dos microorganismos notificados con mayor frecuencia son la salmonela entérica, subespecie entérica, serotipo Tifimurium, y salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo Enteritidis. La salmonelosis incluye la infección por cualquiera de casi 2.000 serotipos de microorganismos del género Salmonella. Entonces, todos los serotipos de Salmonella son miembros de una sola especie de Salmonella entérica. Entonces, las infecciones en los seres humanos son casi exclusivamente originadas por Salmonella entérica. Entonces, subespecie entérica, de la cual se aíslan de manera predominante tres serotipos. Tenemos el tifi, el tifimurium y Choleracius, y se reconocen tres patrones clínicos de infección. Fiebre entérica, cuyo mejor ejemplo es la fiebre tifoidea por el serotipo tifi. Luego tenemos enterocolitis aguda, que es debida al serotipo tifimurium, entre otros. Y luego tenemos el tipo septicémico, caracterizado por la bacteria y lesiones focales, y ejemplificando en la infección por el serotipo Choleracius, todos los tipos de infección por el serotipo mencionado anteriormente, entonces se transmiten por la ingestión del microorganismo, por lo general de alimentos o bebidas contaminadas, y esto causan dos síndromes clínicos en el ser humano. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la gastroenteritis por salmonela. Dice que con mucha modalidad más frecuente es la enterocolitis aguda por numerosos serotipos de salmonela. El periodo de incubación es de 8 a 48 horas después de la ingestión de alimentos o líquidos contaminados. Los signos y los síntomas constan de fiebre, a menudo con escalofrío, náusea, vómito, dolor abdominal, cólico y diarrea, que puede ser evidentemente sanguinolenta, con duración de 3 a 5 días. Bien, entonces se debe efectuar la distinción entre la gastroenteritis viral, intoxicación alimentaria, shigellosis, disentería mediana, colitis ulcerosa aguda. El diagnóstico se determina por cultivo del microorganismo, de las heces. La enfermedad remite casi siempre de manera espontánea, entonces, pero puede haber bacteriemia localizada en las articulaciones o los huesos, en especial en sujetos con depranocitemia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Luego dice que tenemos la bacteriemia por salmonela. La infección por salmonela puede manifestarse por fiebre prolongada o recurrente acompañada de bacteriemia e infección local en huesos, articulaciones, pleura, pericardio, pulmones u otros sitios. También son posibles los aneurismas aórticos abdominales micóticos. Entonces, por lo general, se aíslan serotipos diferentes de tifi. Esta complicación tiende a ocurrir en personas inmunocomprometidas y se observan individuos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, que suelen tener bacteriemia sin un origen evidente. Entonces, el tratamiento es el mismo instituido para la fiebre tifoidea, también más el drenaje de cualquier acceso. Siguiente diapositivo, por favor. Luego tenemos el diagnóstico del laboratorio. Dice que la fiebre tifoidea se diagnostica mejor mediante hemocultivo, que es positivo en la primera semana de la enfermedad en 80% de los sujetos que no toman antibióticos. La tasa de positividad disminuye después, pero 25% más de los pacientes muestra aún hemocultivos positivos en la tercera semana. Entonces, en ocasiones los cultivos de la médula ósea son positivos, cuando los hemocultivos no lo son. Entonces, en sí, el cultivo de ese no es muy confiable, ya que en muchas ocasiones puede dar como una respuesta positiva en la gastroenteritis y sin tener fiebre tifoidea. Entonces, son frecuentes la bradicardia relativa, la leucopenia. Los cultivos de salmonela en sangre o heces constituyen el método diagnóstico primario. En etapas tempranas de la evolución de la fiebre tifoidea, es más probable que se obtengan cultivos positivos de sangre que de cualquier otro sitio. Entonces, y los medios que se utilizan para el cultivo de heces son los mismos que se emplean para la shigella. La incapacidad para fermentar lactosa y para la producción de sulfuro de hidrógeno. Entonces, a partir de aminoácidos que contienen azufre, son características utilizadas para identificar colonias sospechosas en medios de cultivos selectivos. Las pruebas bioquímicas se utilizan para identificar el género y los antisueros para el serogrupo se encuentran disponibles en laboratorios grandes para confirmación. Las bacterias TIFI tienen un patrón de reacción bioquímica que es suficiente para identificarlas sin referencia a su serogrupo D. Entonces, todos los aislados deben enviarse al laboratorio de salud pública para su respectiva confirmación y la vigilancia epidemiológica. Entonces, las pruebas serológicas ya no se utilizan para el diagnóstico, sino que se realizan cultivos sistemáticos de heces y de sangre. El diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea requiere el aislamiento de salmonella tifi o de salmonella paratifi en sangre, la médula ósea u otros sitios estériles, que, entre comillas, la rociola tifoidea, que son heces o secreciones del tubo digestivo. Siguiente diapositiva, por favor.
Luego tenemos que dice que en los casos de diarrea o septicemia durante las etapas agudas de la enfermedad pueden aislarse el agente de las heces o de la sangre, respectivamente, en medio de cultivos para microorganismos entéricos. Bien, entonces también pueden aislarse la salmonela de otros sitios, como el líquido cefalorraquídeo y la orina. Los estudios serológicos no son útiles para respectivo diagnóstico. Entonces tenemos el coprocultivo, que este se realiza después de la primera semana del padecimiento y se recomienda hacer coprocultivo y no hemocultivo, ya que en esta etapa el bacilo se excreta en grandes cantidades en materias fecales. Siguiente diapositiva, por favor. Dice el diagnóstico diferencial. La fiebre entérica debe diferenciarse de otras enfermedades digestivas y de infecciones diversas que tienen pocos datos de localización. Son ejemplos de la tuberculosis, la endocarditis infecciosa, la brucelosis, el linfoma y la fiebre Q. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. A continuación vamos a presentar un cuadro comparativo donde están las enfermedades que son similares a la salmonelosis y la fiebre tifoidea. Y también vamos a presentar qué es lo que la diferencia de estas enfermedades. Entonces, en el abordaje clínico de pacientes con fiebre, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, muchas veces se consideran enfermedades que tienen síntomas bastante similares, pero que son diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos las enfermedades. Acá tenemos la shigellosis, que el agente causal es la shigella. Sus síntomas son la fiebre, la diarrea con moco y sangre y tenesmo rectal. ¿Cuál es la diferencia? Que esta shigellosis tiene un inicio abrupto, una diarrea sanguinolenta, muy contagiosa, sin bacteriemia ni fiebre prolongada. Luego tenemos la Escherichia coli patógenas, que el agente causal son la Escherichia coli enteropatógenas y la enterohemorrágica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Tenemos que los síntomas son la diarrea acuosa o sanguinolenta, cólico, fiebre variable. ¿Cuál es la diferencia? Que esta puede causar síndrome urémico hemolítico. Entonces, está asociado a la carne macrocida, una fiebre persistente. Luego tenemos la fiebre paratifoidea, que la agente causal es la salmonella paratifi, sus serotipos A, B y C. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, sus síntomas son que tiene fiebre sostenida, malestar y dolor abdominal. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un cuadro clínico muy similar, pero es más leve. O sea, los síntomas son más suaves, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la campylobacteriosis, que la agente causal es la Campylobacter jejuni. Sus síntomas: diarrea, a veces con sangre, fiebre, dolor tipo cólico, y la diferencia es que tiene una evolución aguda, sin una fiebre prolongada ni compromiso sistémico. Luego tenemos la yersiniosis, que es la agente causal es la yersinia enterocolítica. Sus síntomas son la fiebre, diarrea, dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuáles son las diferencias? Que pueden simular apendicitis y esta afecta más a niños. Luego tenemos la Clostridioides difficile, que su agente causal es la Clostridioides difficile. Sus síntomas son la diarrea acuosa, profusa, dolor abdominal y fiebre. Su respectiva diferencia es que esta está asociada a uso de antibióticos, más no alimentaria. Entonces, el diagnóstico por toxina en heces. Entonces, luego tenemos la brucelosis, que la agente causal es la brucela. Sus síntomas son fiebre ambulante, sudoración nocturna, malestar, artralgias. ¿Y cuáles son sus diferencias? Tiene una fiebre intermitente, contacto con animales o lácteos no pasteurizados sin diarrea. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego tenemos la leptospirosis, que su agente causal es la leptospira, y sus síntomas son fiebre, mialgias en las pantorrillas, ictericia, conjuntivitis. ¿Cuál es la diferencia? Que esta en sí afecta al hígado, riñones, y es una exposición a aguas contaminadas sin una afectación digestiva directa. Luego tenemos el paludismo o la malaria, que su agente causal es el plasmodium. Sus síntomas son fiebre cíclica, escalofrío, sudoración y anemia. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una fiebre periódica, hallazgos en frotis y no hay diarrea ni dolor abdominal. Luego tenemos el dengue. El dengue, su agente causal es el virus del dengue. Sus síntomas son fiebre alta, dolor retroocular, exantema y mialgias. ¿Cuál es la diferencia? Que esta presenta exantema y trombocitopenia sin manifestaciones digestivas y prominentes. Luego tenemos la amibiasis intestinal, que su agente causal es el entamoeba histolítica. Sus síntomas son la diarrea, dolor abdominal, fiebre ocasional, disentería. Sus diferencias son que tiene un curso crónico, este puede generar absceso hepático y es un protozoo y no una bacteria. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el tratamiento, que dice que aunque la fiebre entérica y la bacteriemia con lesiones focales es necesario el tratamiento antimicrobiano, en la mayor parte de los casos de la enterocolitis no lo es. En los recién nacidos es importante el tratamiento antimicrobiano de la enteritis por salmonela. Entonces, la enterocolitis, tenemos que los síntomas y la expresión de las salmonelas pueden ser prolongadas por el tratamiento antimicrobiano. Entonces, en la diarrea grave es bastante importante la reposición de líquidos y electrolitos, ya que sabemos que al tener una diarrea, obviamente nos vamos a deshidratar. Entonces, es importante que nos volvamos a hidratar, ya sea mediante la toma de líquidos, aguas, sueros, electrolitos. Entonces, el tratamiento antimicrobiano de las infecciones por la salmonela invasiva es con ampicilina, timetopin, sulfamethoxazol o una cefalosporina de tercera generación. La resistencia a múltiples fármacos está transmitida genéticamente por plásmidos en las bacterias entéricas. Constituye un problema en las infecciones por salmonela. Las pruebas de susceptibilidad son un auxiliar muy importante para seleccionar un antibiótico apropiado. En la mayoría de los portadores, los microorganismos persisten en la vesícula biliar y en las vías biliares. Algunos portadores crónicos se han aliviado con ampicilina, pero casi en todos los casos se debe combinar la colicistectomía con el tratamiento farmacológico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos medidas específicas. Dice que debido al aumento de la resistencia de antimicrobianos, el fármaco ideal para el tratamiento es una fluoroquinolona, como la ciprofloxacina, 700 miligramos por día oral cada 12 horas, o la levofloxacina, 500 miligramos por día oral, una vez al día durante 5 o 7 días en la fiebre entérica sin complicaciones y 10 a 14 días para la infección grave.
Entonces, la ceftriaxona en dosis de 2 gramos por vía intravenosa durante 7 días también es bastante eficaz, aunque es infrecuente la resistencia a las fluoroquinolonas o cefalosporinas. La prevalencia va al parecer en aumento. Entonces, cuando una infección se debe a una cepa resistente a múltiples fármacos, se le un antibiótico, el cual al aislado sea susceptible y es una alternativa que consiste en incrementar la dosis de ceftriaxona de 4 gramos diarios a administrarlo durante 10 a 14 días. Entonces, esto puede ser útil desde una dosis de 500 miligramos de acitromicina por vía oral durante 7 días. En casos no complicados, en años anteriores, la ampicilina, el cloranfenicol y la trimethoprim sulfamethoxazol habían sido tratamientos eficaces, pero ha surgido resistencia a nivel global. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego tenemos el tratamiento de portadores. Dice que la quimioterapia no tiene éxito para erradicar el estado de portador. La ciprofloxacina, 750 miligramos cada 12 horas por 4 semanas, ha demostrado ser muy eficaz. La colicestectomía también puede lograr este objetivo cuando el aislado es susceptible. El tratamiento del estado del portador con ampicilina, trimethoprim con sulfamethoxazol o cloranfenicol puede también tener éxito. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, el método terapéutico primario para la gastroenteritis por salmonela consiste en la reposición de líquidos y electrolitos y el control de náuseas y vómitos. No suele ser apropiado la antibioticoterapia porque tiende a incrementar la duración y frecuencia del estado del portador. Bien, cuando se utiliza esto para erradicar el estado del portador, los resultados suelen ser un poco erráticos. Y por lo común, esto falla en la presencia de afección concomitante de la viabilidad. Entonces, por lo tanto, a veces se usa antimicrobianos en gastroenteritis por salmonela entérica, entonces se restringe a individuos con infecciones graves o factores de riesgo subyacentes, en particular en niños. Y en tales casos, los antimicrobianos pues, se perciben como una medida para evitar la diseminación sistémica. Los antimicrobianos son de uso limitado para la gastroenteritis. El tratamiento es el mismo instituido para la fiebre tifoidea, más el drenaje de cualquier absceso. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que el pronóstico, la tasa de mortalidad de fiebre tifoidea se acerca al 2% de individuos tratados en las personas de edad avanzada debilitadas pueden evolucionar mal, como se lo decía anteriormente, de que las personas que no tienen unas defensas bastante buenas debido a que han tenido una mala alimentación o también es por la edad, entonces evolucionan mal, o sea, son como más propensas a morir. Entonces, y también dice que en presencia de complicaciones el pronóstico es malo, las recurrencias ocurren hasta un 15% de los casos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las complicaciones que dicen que surgen en cerca del 30% de los sujetos sin tratamiento y causan 75% de las muertes. La hemorragia intestinal expresada por un descenso súbito de la temperatura y la aparición de signos de choque seguido de la presencia de sangre fresca u oscura en las heces o perforación intestinal. Esta también es acompañada de dolor, hipersensibilidad abdominal. Es más probable que aparezcan durante la tercera semana. El reconocimiento de la leucocitosis y la taquicardia sugeriría estas complicaciones. Entonces, también se observan con menos frecuencia la retención urinaria, la neumonía, la tromboflebitis, la miocarditis, la psicosis, colecistitis, nefritis, osteomelitis y meningitis. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la prevención y control. Tenemos que la inmunización no siempre es eficaz, pero debe considerarse para contactos en el hogar de un portador de fiebre tifoidea, viajeros que se desplazan a regiones endémicas y durante brotes epidérmicos. Bien, se dispone de una vacuna oral de dosis múltiples y una parental de una sola. Sus eficacias son algo similares, pero en sí la vacuna oral causa menos efectos secundarios. También los refuerzos cuando están indicados deben aumentarse cada 5 años y 2 años para los preparados oral y parental siempre en ese orden. La disposición adecuada de residuos y la protección de alimentos y suministros de agua contra la contaminación son importantes. Medidas de salud pública para prevenir la salmonelosis. Los portadores no pueden trabajar en la manipulación de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos medidas preventivas que dice que educar a quienes manipulan alimentos respecto a la importancia de lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos, refrigerar los alimentos y preparados en recipientes pequeños, conocer completamente todos los alimentos, ya sean de origen animal, en especial aves, carne de cerdo, productos a base hecho de huevos y platillos preparados de carne. Entonces también evitar la contaminación o recontaminación de la cocina una vez que se ha completado la cocción. Entonces también mantener la cocina perfectamente limpia y proteger los alimentos preparados de la contaminación por roedores e insectos. Muchas personas tienen la mala costumbre de que al momento de estar preparando los alimentos no se lavan bien las manos. Entonces no conocen o no les han enseñado una buena técnica de lavado de manos. Entonces simplemente, normalmente se dice de que el lavado de manos tiene que durar de 45 segundos a 1 minuto. Y muchas veces simplemente las personas se echan un poquito de jabón y se echan agua y fue todo. Entonces, porque no tienen o no les han enseñado un correcto lavado de manos. Y también que muchas personas en ocasiones no mantienen limpia la cocina o los materiales que utilizan. Entonces, en un descuido llega una mosca, entonces sí se transmite no solamente, digamos, en sí la fiebre, sino que otras enfermedades debido a esto, que no tienen una buena educación del momento de preparar los alimentos, qué tienen que hacer, o sea, tener por lo máximo posible bien aseado todo el área al momento de cocinar. Siguiente diapositiva, por favor. Luego aquí tenemos que la segunda que dice que educar al público para que no consuma huevos crudos o poco cocidos. Como así, algunos se conocen como los huevos tiernos, que solamente son fritos por un lado y quedan como crudos por el otro, la llama. Entonces, los que se usan en el ponche de huevo o helados caseros. Tampoco dice que se utilice huevos poco cocidos o huevos sucios con el cascarón resquebrajado, ya que probablemente ya tengan un microorganismo que puede ocasionarnos una infección.
Luego tenemos que dice que al preparar platillos para los cuales necesitan juntarse muchos huevos antes de la cocción, entonces conviene utilizar productos pasteurizados o irradiados, lo mismo que si el plato no va a someterse a cocción después de prepararlo. Luego tenemos que excluir a las personas con diarrea que entrañan la manipulación de alimentos, y dice que el cuidado de pacientes hospitalizados, ancianos y niños. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos que dice que instruir a los portadores conocidos sobre la necesidad de lavarse minuciosamente las manos. Esto, como mencionaba anteriormente, hay muchas personas que, por ejemplo, van al baño a defecar, entonces, y no se lavan bien las manos, e incluso se les olvida lavarse las manos y luego van a manipular un alimento que después lo van a ingerir, obviamente se van a infectar. Entonces, pues es importante que estas personas tengan un adecuado lavado de manos y siempre recordarlos. O sea, no está mal recordarlos siempre. ¿Verdad? Entonces, y luego quise reconocer el riesgo de infecciones por salmonela en las mascotas, en los polluelos, en los patitos, en las tortugas, particularmente que son bastante peligrosos en el sentido para los niños de corta edad. Y luego contar con instalaciones para la degradación de carnes y huevos y fomentar su uso. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las inspecciones de las condiciones sanitarias y supervisar adecuadamente el rastro. Entonces, en plantas procesadoras de alimentos, molinos, de forrajes, puestos de selección de huevos y carnicería. En muchas ocasiones hay empresas, por así decirlo, o personas que tienen rastros, que venden carne, cuestiones así no tienen un manejo adecuado, entonces, y al no tener un manejo bastante adecuado, pueden ocasionar de que esos alimentos, esa carne, vaya contaminada y así va a contaminar a otras personas al momento de ingerirla y ocasionar en sí la enfermedad de la cual estamos hablando, o incluso puede ocasionar otro tipo de enfermedad. Entonces, y luego tenemos que, dice, que establecer programas de control de salmonela, control de los alimentos para animales, la limpieza, desinfección y control de vectores y otras medidas sanitarias e higiénicas, no te mencionaba anteriormente, que muchas empresas, o muchos lugares donde venden carnes, etcétera, no tienen un manejo adecuado, no tienen una buena higiene, no desinfectan, no tienen una buena limpieza, entonces, y obviamente van a infectar los alimentos. Y luego tenemos que cocer adecuadamente o tratar por medios térmicos como la pasteurización o la irradiación. Los alimentos para el consumo animal que son preparados con productos animales, harinas de carne, de hueso, de pescado, alimentos para las mascotas, en sí para el objetivo de eliminar los agentes patógenos y así aplicar medidas para evitar la recontaminación. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego tenemos el control de los pacientes, de los contactos del ambiente, del medio ambiente inmediato. Entonces tenemos que, número uno, la notificación a la autoridad local de salud, notificación obligatoria de los casos. Luego tenemos el aislamiento que debe hacerse hincapié en el lavado correcto de las manos. En los pacientes hospitalizados, las precauciones de tipo entérico, la manipulación de heces y de la ropa personal y de la cama contaminada. Hay que evitar que estas personas sintomáticas manipulen alimentos y atiendan directamente a los lactantes, ancianos y pacientes inmunodeficientes y personas recluidas en centros asistenciales. Está indicado pues, para incluir a las personas infectadas asintomáticas que tengan hábitos de higiene cuestionables, o sea, es decir, que no tienen un buen higiene o simplemente no tienen un buen lavado de mano, cuestiones así de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, y así pueden exigir las normas estatales o locales. Eh, la anterior, por favor, correcto. Desinfección concurrente de las heces y de los artículos contaminados con ellas. En las comunidades que cuentan con un sistema de eliminación de aguas negras moderno y adecuado, las heces pueden desecharse directamente al alcantarillado sin desinfección preliminar, la limpieza terminal. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el control del paciente de los contactos y el ambiente inmediato. La cuarentena pues no corresponde, la inmunización de los contactos no corresponde. Y luego tenemos la investigación de los contactos y, o sea, efectuar el cultivo de todos los contactos del hogar que intervengan en la manipulación de alimentos. La atención directa de enfermos o cuidado de niños de corta edad o de ancianos recluidos en centros asistenciales. Luego tenemos el tratamiento específico. En la enterocolitis, sin complicaciones, no suelen estar indicado tratamiento alguno, excepto la rehidratación y la reposición de electrolitos con solución de rehidratación oral. Siguiente diapositiva, por favor. Luego dice que los antibióticos en ocasiones no eliminan el estado del portador y pueden causar la aparición de cepas resistentes o infecciones más graves. Vaya. Sin embargo, a veces se le debe administrar antibióticos a los niños menores de 2 meses de edad, también los ancianos, las personas debilitadas, las que padecen de planocitosis o las infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, así como los pacientes con fiebre persistente o elevada o con manifestaciones de infección extraintestinal. Es decir, cuando hablamos de extraintestinal, son infecciones que son ocasionadas por un sujeto externo, y que en este caso, cuando nosotros ingerimos alimentos o bebidas, estamos teniendo una infección extraintestinal, o sea, del exterior por el alimento contaminado. Entonces, la resistencia de la salmonelosis, de las salmonelas notifoidicas a los antimicrobianos no es variable. En los adultos, la ciprofloxacina es muy eficaz, pero no está aprobada su administración en niños. También puede usarse ampicilina o amoxicilina. Otras opciones útiles cuando hay cepas resistentes. Los antimicrobianos son el timetoprim, sulfametoxazol y el cloramfenicol. Los pacientes infectados por VIH pueden necesitar tratamiento de por vida para prevenir la septicemia por la salmonela. Luego dice que las intoxicaciones alimentarias por estafilococos y fiebre tifoidea. Dice que deben buscarse antecedentes de errores entre los manipuladores de alimentos, por ejemplo, decirlo así, cuando empleamos ingredientes que son crudos y peligrosos, como lo mencionábamos anteriormente, que en muchas ocasiones las personas a veces no comen carnes crudas prácticamente. Entonces, y al estar crudas o poco crudas, se pueden ocasionar un peligro para la salud de la persona que lo va a ingerir, ocasionándole una infección o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, luego tenemos que
una cocción inadecuada, descuidos en la temperatura y el tiempo de preparación y la contaminación cruzada en los brotes producidos por la Salmonella enteritidis, en los procesos en los cuales intervengan platillos preparados con huevos, debe indagarse la procedencia de estos y es conveniente que la notificación al Departamento Ministerio de Agricultura correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos una conclusión que dice que las enfermedades del género Salmonella continúan siendo una enfermedad infecciosa de gran relevancia en el ámbito clínico y epidemiológico, particularmente en regiones con condiciones sanitarias deficientes. En la mayoría de los casos están relacionados con cuadros de gastroenteritis de origen animal. Bien, las enfermedades causadas por bacterias del género Salmonella siguen presentando un importante problema en la salud pública. Esto en todo el mundo, esto se debe pues a que responsables de infecciones que afectan a personas especialmente en países o regiones donde hay deficiencias de condiciones de higiene, el saneamiento del agua y el manejo de los alimentos. Entonces, y las formas más comunes en las que las bacterias se transmiten es a través del consumo de alimentos contaminados, como las carnes no cocidas, los huevos, productos lácteos o verduras crudas. Por eso la mayoría de los casos clínicos se manifiestan como gastroenteritis, una inflamación del tracto gastrointestinal que se presenta como síntomas como diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómitos. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la salmonela tiene un impacto significativo en la salud colectiva, ya que puede producir brotes en comunidades, escuelas, hospitales o por consumo de productos contaminados en masa, además en personas con sistemas inmunológicos inmunocomprometidos, niños pequeños o ancianos. Estas infecciones pueden complicarse y volverse más graves. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá se encuentra la bibliografía de donde nosotros investigamos para hacer la respectiva exposición y reporte sobre el género Salmonella, específicamente de la fiebre tifoidea y la salmonelosis. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto ha sido toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención prestada.